Han sido 10 años de ocupación de la avenida de Andalucía por las obras del metro, una década de desvíos, de tráfico, de vallas, de obstáculos, de una de las principales arterias de Málaga, que desde este julio de 2020 luce así en esta nueva normalidad post-pandemia. Con la histórica Fuente de las Gitanillas en el centro de la Plaza Manuel Alcántara, una vez finalizados los trabajos de reposición de esta gran vía que sirve de entrada a nuestra ciudad. Esta avenida, conocida también como la prolongación de la Alameda, nace en el puente de Tetuán sobre el río Guadalmedina, como continuación de la Alameda principal. Continúa desde ahí, dirección oeste, hasta adentrarse en el distrito de Cruz de Humilladero, con una longitud total desde el centro de 1.900 metros. Pero atención, que lo que hoy día es una de las principales arterias de la ciudad, hace poco más de 50 años era una enorme extensión donde se empezó a construir el polígono Alameda. Fue el Plan General de Ordenación Urbana de Ricardo Álvarez de Toledo y Eduardo Caballero, aprobado en 1971, el que contemplaba el crecimiento de la ciudad hacia la Vega del Guadalhorce, mediante la planificación de zonas industriales, residenciales o de servicios. Los primeros proyectos para ampliar la Alameda datan de mediados del siglo XIX y empezaron a tomar forma a partir del plan elaborado por el arquitecto Daniel Rubio en 1929, según documenta el historiador Víctor Heredia. En 1940 comenzaron los derribos que dividieron el barrio del Perchel en dos sectores, al sur y al norte. En 1970 fue cuando arrancó la construcción de los principales edificios comerciales y administrativos existentes alrededor del núcleo de la Avenida de Andalucía. Hacienda, Correos, el edificio negro que ahora es blanco o las sedes de instituciones bancarias y financieras como la de Unicaja. Pero les proponemos un viaje mayor, más atrás. ¿Les suena el hallazgo en 2019, durante las obras del metro, de un yacimiento arqueológico que se denominó el mayor yacimiento sobre el que se trabajaba en aquel momento en España? Pues efectivamente, hablamos de restos arqueológicos de los siglos
10, más bien 11 y 12 de la Málaga musulmana. Pero hablemos con un experto, un gran experto en arqueología y una eminencia en nuestra ciudad, el profesor Juan Manuel Muñoz Gambero, para saber exactamente por dónde pisamos cuando atravesamos la Avenida de Andalucía de Málaga. ¿Qué encontramos en ese hallazgo durante las obras del metro en la Avenida Andalucía, profesor? Bueno, sabemos por las excavaciones arqueológicas que se han realizado que todo el recorrido del metro estaba plagado de lugares y asentamientos de la Málaga musulmana. No obstante, incluso cuando se descubre la parte más interesante, como es la del Corte Inglés, pues se determina que no se tenía conocimiento de que la Málaga musulmana se hubiera extendido tanto. ¿Por qué? Porque, claro, la Málaga musulmana está aislada, está independizada por una fuerte muralla que rodea toda la capital. Entonces, todo esto viene, evidentemente, pues, a decirnos que esa Málaga se extendió mucho más de lo que teníamos noticia. Pero ¿cómo se extiende? ¿Por qué se extiende? Porque es la Málaga de los artesanos, es la Málaga de los profesionales, de los alfareros de cerámica, de los carpinteros, de los joyeros, ¿no? de los tejedores. Entonces, es importante porque incluso en zonas muy periféricas, alrededor del Corte Inglés, se han encontrado hallazgos muy importantes de épocas romanas, incluso detrás de lo que es el Corte Inglés, pues apareció una excavación con grandes sillares, donde podíamos de alguna manera vislumbrar que ahí pudo estar el famoso foro de la Málaga romana, que nunca se ha encontrado, ¿no? Decíamos que podía ser por los grandes sillares que se encontraron, ¿no? O sea, entonces, en ese contexto se desarrolla esa Málaga musulmana, pero hay que tener en cuenta que esa Málaga musulmana prácticamente recorre todo lo que es el Boulevard de la Alameda, conociendo que el bulevar en su origen, en su principio, era un playazo, o sea, era una gran playa, ¿no? Y en esa gran playa, pues tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, cómo se construye, por orden de Carlos II, creo que se construye el Fuerte San Lorenzo, que está justamente la subida de la rampa al puente donde está Hacienda, que después se destruye, efectivamente se destruye, para reestructurar lo que es el gran bulevar de la Alameda, como ya incluso en época de Teodoro, el mariscal Teodoro Reding, que era el gobernador de Málaga en 1825 o 1809 creo, ya se planifica que esa parte de la playa pues se le gane al mar, se rellene y se empiece a hacer el proyecto de la Alameda de Málaga. Y ahí comienza el origen de esta gran avenida, ¿no? Con estos árboles centenarios ya maravillosos, ¿no? Y ese mundo de comercio, porque hay que tener en cuenta que después de todo, pues los grandes beneficiarios son los aristócratas y la élite burguesa, que es la que se queda con los grandes terrenos, hasta el extremo de que, por ejemplo, cuando se edifica una fila de casas en una parte y en otra fila de atrás, si nos fijamos, son grandes mansiones, ¿no? Edificios, grandes mansiones. Pero vamos, esto, aunque se beneficiara la aristocracia y la burguesía, también se beneficia a Málaga, como está claro que hoy no hemos beneficiado todo, ¿no? Pero hay que decirlo porque esto es la historia, ¿no? Al igual que hay que recordar que la Málaga musulmana, en su etapa de esplendor, pues era una zona de España que fue capaz de exportar sus mejores vajillas de alfarería, que llegó incluso a Egipto. Cuando yo estuve en Egipto, yo vi la célebre vajilla dorada de Málaga que se vidriaba con oro bajo, pero era oro. O sea que hasta ese extremo llegó no solo la importancia del comercio de Málaga, de la Málaga musulmana de los siglos XII, XIII y XIV, sino que fuimos capaces de generar una industria tan importante
como para llegar con la navegación tan lejos. Estaba la cerámica melada, se le llama melada porque tiene el color de miel. Está la cerámica azulada, que era prácticamente con una decoración maravillosa, y ese esplendor es el que después incluso dentro del mundo, el mundo almohade y el mundo nazarí, pues se dan piezas como por ejemplo esta que tengo en la mano, que se puede apreciar aquí perfectamente, que es de una jarra, la ven ustedes, pintada en negro y esgrafiada. Esgrafiada es porque una vez que salía del horno, pues entonces con un punzón fino se decoraba toda la pieza. De esto tenemos miles y miles y miles de piezas, incluso enteras, en el Museo de Málaga que se puede ver. Pero es para que se den cuenta de la gran importancia que tuvo la Málaga musulmana. Incluso tenemos, para demostrarlo eso, tenemos piezas tan singulares de los alfares como son las célebres tréveres, ¿no? Las tréveres, que como verán tienen las puntas vidriadas, y es porque se ponían las piezas encima vidriadas, una encima de otra, para que no se pegaran, ¿no? Esto aparece también en los yacimientos arqueológicos árabes, musulmanes, aparecen por ciento. Precisamente tengo aquí un dibujo que se puede apreciar también, donde se ven las jarras, los tipos de jarras que aparecían en esos alfares, ¿no? Esto es uno de los tipos. O sea, la alfarería musulmana de la época era riquísima, riquísima en tipología y en forma de platos, jarras, jarrones, ánforas, lebrillos, los famosos lebrillos, todo, ¿no? En definitiva, decirle que lo que es la Alameda, la Alameda encierra una gran historia. Incluso cuando se hace la Plaza de la Marina, que también es parte de la Alameda, recuerden ustedes que dentro del aparcamiento de la Plaza de la Marina hay dos torres. Son las torres del castillo de los genoveses, o el castillo del obispo, como se suele decir, ¿no? Formaba parte de lo que era el recinto amurallado de esta época, ya es del siglo XVIII, finales del XVI, principios del XVIII y del XIX, y tenemos ese tipo de ruinas que forma parte del patrimonio. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Con esto vengo a decirle a nuestros queridos amigos y a nuestros queridos paisanos malagueños que tenemos un patrimonio riquísimo, que tenemos una historia envidiable, que tenemos un tesoro que hay que preservar, que necesitamos que la sociedad civil sea capaz de difundir y proteger ese gran patrimonio que tenemos histórico. Que cualquier resto arqueológico que aparece no son los restos de los chalaos de los arqueólogos, son los restos de su propia historia. Y eso hay que mantenerlo a toda costa. Hay que decirle a las autoridades que necesitamos más medios, que necesitamos más protección, que el patrimonio debe ser cada vez más rico, que eso genera mucha riqueza. Piénsese, por ejemplo, en la riqueza que genera el patrimonio histórico y arqueológico en Italia o en Grecia. Hagámoslo aquí, no perdamos de vista ese gran patrimonio, enriquezcamos a nuestros museos, hagamos más exposiciones, hagamos un recorrido para la provincia de Málaga y llevemos esta historia por todos los pueblos y por todos los rincones de nuestra provincia. Eso es lo que realmente está necesitando esta sociedad civil. Conocimiento, señores, conocimiento. Totalmente, profesor, porque además lo que ha ocurrido con estos restos arqueológicos encontrados en el yacimiento, ¿no?, de la Avenida Andalucía es que se han extraído, ¿no?, se han hecho algunas catas, pero sin embargo luego pues no se ha hecho ningún tipo de método para que pueda haber algún tipo de interpretación, de posibilidad de lo que hablaba, de conocimiento y de enriquecimiento, no solamente para los vecinos de aquí como para las personas que lleguen, ¿no? Bueno, verá, también es complicado porque, fijaros bien, ¿no? Si, lo ideal es que esa parte de la Málaga musulmana se conservara. Pero ¿cuál es el gran problema? Bueno, conservamos la Málaga musulmana. ¿Y cómo conservamos el gran proyecto del metro? ¿Qué hacemos? ¿Lo anulamos? ¿Los desviamos? ¿A dónde los desviamos? Pues lo voy a decir, lo desviamos a otro yacimiento que hay al lado, a otra parte de esa Málaga musulmana, o de la Málaga romana, o de la Málaga medieval. O sea, que es un gran problema. O sea, habría que arbitrar una serie de soluciones que hasta hoy
no lo es, puesto que una vez excavados los yacimientos arqueológicos, como saben ustedes, prácticamente el yacimiento o se entierra o se destruye. Claro, por eso digo que habría que arbitrar otra serie de soluciones desde la propia Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias para que ese patrimonio tan importante se salvara. Mire, por ejemplo, en Málaga muy poca gente, y voy a ser un poco crítico, pues no conoce, digamos, vamos a decir, la leyenda de Omar Ben Hassún. ¿Quién era Omar Ben Hassún? Pues era un islámico, era un árabe que vivía, malagueño, que luego se convierte en cristiano y se convierte en mozárabe, por muchas razones. Capturada su hija, puesto que él era contrario al califato, capturada a su hija Águeda, pues el califa le exige que renuncie a su religión. Esta chiquilla, que tenía 17 años, no renuncia a su religión y él manda a que le corten la cabeza. Entonces, en este momento es cuando realmente Omar Ben Hassún entiende que no le queda otra alternativa que luchar contra el indigno y el injusto califato de Córdoba. El califato de Córdoba, que tenía sometida prácticamente a toda Andalucía, con entradas en los pueblos, con pasarlas a sangre y fuego. Entonces él se rebela contra todo eso y empieza la batalla de ir a conquistar el califato y que se acabase esa injusticia. Una cosa parecida a Amílcar Barca, que todos conocemos. Aníbal, eso es el padre. Aníbal, que es el que pretende conquistar Roma, llega a las puertas de Roma y cuando está a las puertas de Roma se arrepiente y se vuelve. Bueno, pues una cosa muy parecida le ocurrió a Omar Ben Hassún. Prácticamente casi cuando está llegando a las puertas del califato de Córdoba, por las razones que desconocemos, se vuelve y se viene. Con esta pequeña historia, bueno, tenemos el testimonio de su fe y devota con su hija, pues en lo que se cree que la Basílica Paleocristiana del Chorro, de las mesas de asta, allí en las mesas de asta del Chorro, ¿no? Entonces, esto es una pequeña parte de la historia maravillosa que tenemos, incluso dentro del mundo musulmán, que la gente desconoce, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que comenta, profesor, que tenemos la disyuntiva de conservar esa historia o seguir. Porque, claro, donde quiera que excavemos, vamos a encontrar un resto de esa historia. Sí. Ahí, eso es. Y luego, ¿qué resto conservamos? El árabe, el romano, el fenicio, seguimos excavando, ¿no? Sí, hombre, claro, porque si esto, por ejemplo, esta Málaga musulmana que estamos descubriendo, la que se está descubriendo, la cristiana y musulmana que se está descubriendo en el antiguo Cinastoria, si seguimos bajando, nos vamos a encontrar evidentemente, seguramente, con la Málaga romana y con la Málaga fenicia. No obstante, más o menos a esa profundidad tenemos, que yo no sé si lo conocen realmente los malagueños, tenemos en el aparcamiento de la Merced, tenemos tres tumbas fenicias en las que se encontraron pendientes de oro incluso y demás. O sea, lamentablemente tumbas fenicias que están están abandonadas, llenas de basura y demás, pues porque tampoco hemos sido capaces de enseñar eso a los malagueños. Y particularmente al que entra que se entere que están las tumbas por si quiere visitarla y por si quiere conocer y por si quiere adquirir el conocimiento que es importante. Fantástico, profesor, pues se lo agradezco muchísimo, le agradezco su tiempo y le agradezco también todo ese conocimiento que ahora mismo nos está compartiendo para que nos hagamos una idea de la importancia de esa Málaga musulmana que tenemos bajo los pies cuando recorremos la avenida Andalucía. Gracias a vosotros.